¿Qué escondes debajo de eso? ¿Contrabando o solo un mal peinado? Eso fue lo que la sobrecargo principal le soltó con desprecio a la callada chica negra en el asiento 24 a segundos antes de arrancarle el pañuelo de seda de la cabeza. Creía que estaba demostrando autoridad. No tenía idea de que estaba agrediendo a la hija del CEO multimillonario de la aerolínea. Lo que empezó como un mezquino y racista abuso de poder a 30,000 pies de altura explotó en un escándalo que sacudió a la empresa hasta lo más profundo y acabó con más de una carrera antes de que las ruedas siquiera tocaran el suelo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y el karma en su máxima expresión. El aire en la cabina del vuelo 88 de Orion Air desde Madrid Heathrow hacia el JFK de Nueva York era un cóctel familiar de oxígeno reciclado, leve olor a combustible y la ansiedad baja y constante de 300 almas suspendidas a 7 millas sobre la tierra. Para Elena Salinas, sentada en el asiento de ventanilla 24A en la cabina económica, era el olor del hogar. Después de un año en el extranjero estudiando historia del arte en Granada, el aroma estéril de un avión era la última puerta sensorial antes de poder respirar nuevamente el aire caótico y amado de su natal Nueva York. Ella se mostraba deliberadamente discreta. Su atuendo era sencillo, joggers cómodos, una sudadera universitaria gastada y un hermoso pañuelo de seda. El pañuelo, un tapiz vibrante de azules profundos e hilos dorados brillantes, era más que un accesorio. Fue un regalo de su abuela fallecida, una pieza tangible de su herencia y una presencia reconfortante en el bullicio anónimo del viaje internacional. Estaba envuelto elegantemente alrededor de su cabeza, cubriendo sus trenzas en un estilo que era tanto regio como modesto. Elena valoraba esos momentos de anonimato. Ser la única hija de David Salinas, el formidable CEO de Orion Air, significaba una vida vivida bajo el microscopio. Su infancia fue un borrón de jets privados, hoteles 5 estrellas y la presión asfixiante de ser la heredera aparente. Este año en Italia fue su único acto de rebeldía, una oportunidad de ser simplemente Elena, la chica que podía pasar horas contemplando un solo fresco de Botticelli. No Elena Salinas, la princesa corporativa. Volar de regreso con un boleto comercial estándar en la parte trasera del avión era su último sorbo de esa libertad preciosa. También era, como su padre había sugerido medio en broma, una forma de ser sus ojos y oídos en tierra, no en el aire. La sobrecargo a cargo de su sección era una mujer llamada Carmen Varela. Carmen estaba en sus 40 tardíos y tenía un rostro que parecía permanentemente marcado con una expresión de leve desaprobación. Llevaba 22 años con Orion Air, y en su mente, esa antigüedad le daba derecho a un nivel de deferencia que los pasajeros modernos raramente ofrecían. Se movía por la cabina con una eficiencia rígida y ensayada, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos fríos y calculadores. A Carmen le habían negado 2 veces el ascenso a supervisora de cabina en los últimos 3 años, un hecho que le supuraba por dentro como una infección leve, envenenando sus interacciones con colegas y pasajeros por igual. Desde el momento en que Elena abordó, la mirada de Carmen se posó en ella. No era una mirada de bienvenida, sino de sospecha. Vio a una joven negra en sudadera y pants ocupando un asiento de ventanilla, y su mente, una base de datos de prejuicios arraigados, la categorizó al instante. La primera interacción fue menor, un presagio de la tormenta por venir. Elena colocaba cuidadosamente su pequeño bolso de cuero, que contenía su cuaderno de bocetos y su laptop, bajo el asiento frente a ella. Eso tiene que ir en el compartimiento superior, dijo Carmen, su voz aguda, cortando el ruido de la cabina. Elena alzó la vista, sorprendida. Oh, es bastante pequeño y cabe perfectamente aquí. La página web decía un artículo personal. No me importa lo que diga la página web. Me importa lo que yo digo, espetó Carmen, con la mano en la cadera. Es un riesgo de seguridad. Todas las bolsas voluminosas al compartimiento superior. El bolso no era voluminoso. Un hombre al otro lado del pasillo había metido una bolsa del doble de tamaño bajo su asiento sin que nadie del equipo dijera nada. Elena, sin querer causar una escena, simplemente asintió. Por supuesto. Mis disculpas. Se levantó, recuperó el bolso y encontró un espacio vacío en el compartimiento superior. Al sentarse de nuevo,
Cruzó la mirada con una joven auxiliar de vuelo nerviosa cuyo gafete decía, Clara. Clara le ofreció a Elena una pequeña sonrisa de disculpa antes de que Carmen le lanzara una mirada fulminante, y la joven se apresuró a revisar cinturones de seguridad. La segunda interacción ocurrió durante el servicio de bebidas. Elena estaba absorta en un podcast, con la cabeza apoyada contra la ventana. La voz de Carmen sonó impaciente. Elena se quitó los auriculares. Perdón, ¿podría darme solo un poco de agua, por favor? Carmen sirvió el agua con un suspiro que sugería que la petición era una molestia profunda. Prácticamente estampó el vaso de plástico sobre la mesita de Elena, haciendo que el agua se derramara por el borde. Ni una gota cayó sobre Carmen, pero unas pocas salpicaron la manga de la sudadera de Elena. Ups, dijo Carmen, con un tono carente de cualquier disculpa genuina. Siguió adelante sin ofrecer una servilleta. Elena secó su manga con un pañuelo de su bolsillo, el ceño fruncido. Esto era más que una azafata teniendo un mal día. Esto se sentía dirigido. Había visto a Carmen comportarse de forma perfectamente cordial, casi encantadora, con la pareja blanca sentada frente a ella. Con Elena, su actitud era fría, desdeñosa y rayando en hostil. Un caballero mayor sentado a su lado, un hombre de rostro amable con gafas apoyadas en la nariz, se inclinó ligeramente. No le hagas caso, querida, susurró. Algunas personas confunden su uniforme con una corona. Elena le dio una sonrisa agradecida. Gracias. Él se presentó como el señor Herrera, un profesor de historia retirado, y entablaron una conversación tranquila y agradable sobre Granada y arte, una distracción bienvenida de la palpable animosidad que irradiaba la azafata. A medida que avanzaba el vuelo, Elena hizo lo que su padre le había enseñado a hacer, observar. Notó la lenta respuesta a los botones de llamada en su sección comparado con otras. Vio a Clara, la asistente más joven, ser constantemente reprendida por Carmen por asuntos triviales, siempre justo fuera del alcance del oído de los pasajeros. Carmen manejaba su sección no como una profesional del servicio al cliente, sino como una tirana mezquina en un viaje de poder. La parte de ojos y oídos de su misión no declarada estaba recogiendo bastante material, y su mente ya componía un informe detallado para su padre. Los problemas eran sistémicos, una cultura de miedo entre el personal junior y una empleada veterana cuyo prejuicio estaba afectando la calidad del servicio. No tenía idea de que su informe estaba a punto de pasar de una crítica profesional a un testimonio profundamente personal. El catalizador fue, como suele suceder, un pequeño accidente. El avión atravesó una zona de turbulencia moderada, y la voz del capitán sonó por el altavoz, aconsejando a los pasajeros que regresaran a sus asientos y se abrocharan los cinturones. El vaso de jugo de arándano de Elena, que acababa de recibir, se volcó, derramando un río pegajoso de color carmesí sobre su mesita y sus Jaggers grises. ¡Ay, por el amor de Dios!, murmuró, tomando un puñado de servilletas para contener el desastre. Carmen pasaba por la cabina, asegurando el área de servicio para la turbulencia. Sus ojos se fijaron en el derrame, y por alguna razón, este incidente menor pareció enfurecerla. Era como si todas las frustraciones del día, su carrera estancada, su percepción de falta de respeto, su amargura general, hubieran encontrado un blanco conveniente en el asiento 24A. En serio, la voz de Carmen fue lo suficientemente fuerte como para que varios voltearan. ¿No puedes manejar un simple vaso? Elena la miró, atónita por el veneno en su tono. Fue la turbulencia. Yo no. Siempre hay una excusa, siseó Carmen, arrancando un montón de toallas de papel de su delantal. Comenzó a limpiar la mesita con movimientos agresivos y furiosos. Esto es exactamente de lo que hablo. Ni una pizca de consideración. El señor Herrera intervino. Un momento, fue la turbulencia, señora. Nos sacudió a todos. Carmen lo ignoró, enfocada completamente en Elena. Mientras limpiaba, accidentalmente golpeó con el codo la cabeza de Elena. ¡Ay! Y Elena se estremeció, más por la sorpresa que por el dolor. Cuidado, siseó Carmen, su rostro a pulgadas del de Elena. Acaba de golpearme, dijo Elena, con voz baja pero firme, su paciencia finalmente agotada. Y fue entonces cuando la mirada de Carmen se fijó en el hermoso pañuelo azul y dorado. En su percepción distorsionada, no era una pieza de herencia cultural ni una elección de moda. Era un símbolo de desafío, de alteridad. Fue la provocación final. ¿Y qué es esta ridiculez?
De todos modos, escupió, con voz cargada de desprecio. Tenemos reglas sobre cubrirse la cabeza. ¿Cómo sabemos que estás escondiendo ahí debajo? Es un asunto de seguridad. La acusación fue tan absurda, tan descaradamente prejuiciosa, que toda la sección quedó en silencio. Clara, que estaba de pie cerca, parecía horrorizada, con el rostro pálido. La boca del señor Herrera estaba abierta. El corazón de Elena latía con fuerza. Sintió un escalofrío helado subirle por la columna. Es un pañuelo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Es un pedazo de seda. No va en contra de ninguna política de la aerolínea. Ella conocía la política, por supuesto, había ayudado al equipo de su padre a redactarla nuevamente 2 años atrás para que fuera más inclusiva. Carmen soltó una risa breve y desagradable. Yo soy la política en esta aeronave, y quiero ver qué hay debajo. Quítatelo. No, dijo Elena, su voz ganando fuerza. Absolutamente no. No tienes derecho. Para Carmen, esto fue el desafío supremo a su autoridad. Esta pasajera, esta chica a la que ya había menospreciado y humillado, ahora desobedecía abiertamente una orden directa. La rabia que había alimentado durante años se desbordó, consumiendo toda razón, todo profesionalismo, toda humanidad. En un movimiento rápido y cruel que nadie vio venir, Carmen extendió la mano, agarró un puñado del pañuelo de seda y tiró. La tela se rasgó. El nudo que su abuela le había enseñado a hacer se deshizo. El pañuelo, su hermoso y querido pañuelo, fue arrancado de su cabeza. Sus trenzas, cuidadosamente recogidas, cayeron sobre sus hombros. Un jadeo colectivo llenó la cabina. El sonido de la seda rasgándose pareció resonar en el silencio súbito y profundo. Elena se quedó inmóvil, llevando la mano a su cabeza ahora descubierta. Fue una violación tan profunda, tan íntima, que se sintió como un golpe físico a su alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes e inmediatas. No se trataba solo de un pañuelo. Era su identidad, su dignidad, la memoria de su abuela, todo profanado en un instante por un acto de odio puro y absoluto. Al otro lado del pasillo, el señor Herrera, el profesor retirado, ya había levantado discretamente su teléfono. El lente estaba firme, la luz roja de grabación brillaba suavemente en la luz tenue de la cabina. Ya no era solo un testigo amable, estaba documentando un crimen. Y la tormenta por fin había estallado. El silencio que siguió al desgarramiento del pañuelo era una entidad viva. Estaba cargado de conmoción, salpicado de las respiraciones entrecortadas de una docena de pasajeros. Para Elena, el mundo se había reducido a un solo punto ardiente de humillación. La tela desgarrada descansaba en la mano de Carmen, una víctima arrugada de su furia. Las manos de Elena temblaban al tocar sus trenzas, sintiendo la exposición repentina e indeseada. El aire se sentía frío sobre su cuero cabelludo. Carmen, al ver los rostros atónitos a su alrededor, pareció darse cuenta por un breve segundo de que había cruzado una línea. Pero en lugar de remordimiento, una furia defensiva tomó su lugar. Arrojó el pañuelo destrozado sobre el regazo de Elena. Ahí tienes, le escupió, con la voz temblando de adrenalina. ¿Ves? Nada que esconder ahora. Vas a seguir las reglas. Pero Elena ya no era la estudiante callada. El shock ya se estaba cristalizando en una resolución fría y firme. Sus lágrimas habían cesado. Y sus ojos, cuando los alzó para mirar a Carmen, eran como pedazos de obsidiana. Me agrediste, dijo Elena, con una voz peligrosamente tranquila. Toda la fila la oyó, y las filas detrás se inclinaron hacia adelante. No tienes autoridad, ni derecho, ni justificación para lo que acabas de hacer. Tengo todo el derecho, respondió Carmen, su voz subiendo a un tono chillón. Soy la jefa de cabina en este vuelo. Soy responsable de la seguridad. Tú estabas desobedeciendo. Ella no hizo nada de eso. La voz del señor Herrera retumbó desde el asiento adyacente, haciendo que Carmen se sobresaltara. He sido testigo de tu comportamiento hacia esta joven desde que subió al avión. Ha sido poco profesional, hostil y completamente injustificado. Lo que acabas de hacer no fue una medida de seguridad, fue una agresión. Y yo, por mi parte, soy un testigo oficial. Desde la parte trasera de la sección, otra voz intervino. Tienes razón.
Todos lo vimos. Fue repugnante. El rostro de Carmen, ya enrojecido, se volvió de un rojo irregular y furioso. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Puso la mira en la única persona que pensó que aún podía intimidar. Clara, ve con el capitán ahora. Dile que tenemos una pasajera rebelde y no cooperativa en el asiento 24A. Clara se quedó clavada en el lugar, los ojos abiertos de terror. Miró del rostro desencajado de Carmen a la compostura digna y firme de Elena. Vio el pañuelo rasgado. Hacer lo que Carmen pedía se sentía como una traición a su propia conciencia. «Clara, ¿me oíste?», chilló Carmen. Con cautela, Clara sintió y se apresuró hacia la parte delantera del avión, su movimiento rígido por el conflicto interno. Elena respiró hondo, recomponiéndose con una gracia que parecía casi imposible dadas las circunstancias. Recogió con cuidado los 2 pedazos del pañuelo de su abuela, sus dedos recorriendo el desgarrón irregular. Los hilos dorados parecían llorar bajo su tacto. Los dobló suavemente, con reverencia, y los colocó en su bolso. No intentó cubrirse la cabeza de nuevo. No ocultaría la evidencia de lo que le habían hecho. Unos minutos después, llegó el capitán Miller. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con una mandíbula firme y un aire de autoridad atribulada. Era el piloto de los pilotos, excelente en tormentas, pero menos hábil para navegar las emociones turbulentas de sus pasajeros. Vio un alboroto y su primer instinto fue calmarlo lo antes posible. Se encontró con Carmen, quien de inmediato comenzó a relatar una versión frenética y conveniente de los hechos. «Capitán, gracias a Dios, esta pasajera», dijo, señalando a Elena, se negó a cumplir con las normas de seguridad. Llevaba una cobertura de cabeza no autorizada, se volvió verbalmente agresiva cuando le pedí que se la quitara, y estaba causando un disturbio. El capitán Miller miró a Elena, endureciendo su expresión. «Señorita, necesito que entienda que las instrucciones de la tripulación no son opcionales». Elena sostuvo su mirada sin pestañear. «Capitán, su azafata está mintiendo. Me acosó desde el momento en que abordé. Me hostigó verbalmente y luego me agredió físicamente arrancándome el pañuelo de la cabeza. Nunca he sido desobediente. Simplemente me negué a cumplir una orden ilegal de quitarme un artículo personal de importancia religiosa y cultural». «¿Religiosa?», se burló Carmen. Estaba escuchando música pop con sus audífonos. «Mi fe y mi gusto musical no son mutuamente excluyentes», respondió Elena con calma. «Y tampoco son asunto suyo». El capitán estaba ahora atrapado entre una miembro senior de la tripulación con la que había volado durante años y una pasajera que, aunque articulada, encajaba en cierto perfil en su mente apegada al reglamento. Suspiró, deseando que todo terminara. «Mire, claramente esto se ha calentado», dijo, dirigiéndose a Elena. Tal vez su pañuelo no cumplía con las normas. «Capitán», intervino el señor Herrera, con voz firme, «con todo respeto, está siendo mal informado. Su tripulante, la señorita Varela, es la agresora aquí. Ella inició cada confrontación. Lo que hizo fue un acto de humillación pública y prejuicio. Tengo todo el incidente en vídeo». Esa última frase quedó flotando en el aire. El rostro de Carmen palideció. Los ojos del capitán Miller se entrecerraron. «Señor, grabar a la tripulación va contra la política», comenzó. «Protegerme y documentar una agresión es mi derecho», respondió el señor Herrera. «Y con gusto mostraré este material a la policía de la autoridad portuaria, la FA y cualquier medio de comunicación que quiera escucharlo en cuanto aterricemos en JFK». El capitán estaba acorralado. Una queja formal era una cosa, evidencia viral en vídeo, una catástrofe corporativa. Lanzó una mirada furiosa a Carmen, quien de repente parecía menos una víctima y más una carga. «Bien», dijo, cambiando de tono, ahora en modo control de daños. «Vamos a calmarnos todos». Dirigiéndose a Elena, continuó, «Señorita, le pido disculpas por el malentendido. Tal vez podamos encontrarle otro asiento, uno más cómodo para el resto del vuelo». Ofrecía una curita para una herida abierta. Todavía no comprendía verdaderamente la gravedad de la ofensa. Trataba de manejar un problema de servicio al cliente. Elena lo vio con claridad. No estaba de su lado. Estaba del lado de Orioner,
tratando de barrer esto bajo la alfombra discretamente. La oferta de un nuevo asiento le pareció un insulto, una forma de mover el problema fuera de la vista. No gracias, capitán, dijo Elena, con voz clara y firme. No me moveré. Permaneceré en el asiento por el que pagué. Pero quiero dejar muy claro lo que espero que ocurra al aterrizar. Espero ser recibida por seguridad en tierra y el funcionario de más alto rango de Orion Air en el aeropuerto. Presentaré una denuncia formal por agresión ante la policía, y presentaré una queja contra la aerolínea que espero sea tomada con la máxima seriedad. Su confianza era impactante. El capitán Miller, acostumbrado a tratar con pasajeros irritados pero en última instancia impotentes, quedó desconcertado. Esta joven habló con una autoridad que desmentía su ropa sencilla y su billete de clase económica. Se seguirán todos los procedimientos adecuados, señorita, dijo él con rigidez. Luego se volvió hacia Carmen. Carmen, trabajarás en la galera trasera por el resto del vuelo. Clara se encargará de esta sección. No interactúes con más pasajeros, ¿entendido? Carmen, temblando por una mezcla de rabia y miedo, solo pudo asentir, lanzando una mirada de puro odio a Elena antes de retirarse por el pasillo. El capitán le dio a Elena una última y breve inclinación de cabeza y regresó a la cabina, con la mente acelerada. Tenía que avisar por radio, reportar una disputa con pasajeros que podría involucrar a la policía. Era una montaña de papeleo y un dolor de cabeza que no necesitaba. Aún así, no comprendía verdaderamente la magnitud del terremoto que acababa de ocurrir. Creía que estaba manejando una sacudida. No tenía idea de que estaba parado en el epicentro. Cuando Clara tomó el relevo, sus manos temblaban. Se acercó a la fila para recoger los restos del jugo derramado. Lo siento muchísimo, susurró, con los ojos llenos de remordimiento genuino. Lo que hizo estuvo mal. Yo, tuve demasiado miedo para decir algo. Imani miró a la joven y no vio a una cómplice, sino a otra víctima del acoso de Carmen. Está bien, Clara, dijo suavemente. Lo entiendo. Pero cuando aterricemos, necesitaré que digas la verdad sobre lo que viste. Clara se mordió el labio, su miedo luchando con su conciencia. Tras un largo momento, asintió con decisión. Lo haré. Durante las últimas 3 horas del vuelo, una tregua incómoda se instaló en la cabina. Los pasajeros en la sección hablaban en voz baja, mirando ocasionalmente a Elena con expresiones de simpatía y asombro. Elena permanecía con una calma sobrenatural. Abrió su computadora portátil, no para ver una película ni escuchar música, sino para escribir. Escribía furiosamente, sus dedos volaban por el teclado. Documentó cada microagresión, cada palabra hostil, cada detalle del asalto. Citó los insultos de Carmen, describió la actitud desdeñosa del capitán y anotó el miedo de Clara. No era solo una queja, era una acusación. Cuando el avión comenzó su descenso final hacia Nueva York, el skyline familiar apareciendo entre las nubes, Elena sintió una extraña sensación de calma. La chica que había abordado ese avión en Madrid buscando unas últimas horas de anonimato ya no existía. En su lugar estaba Elena Salinas, hija del CEO, sí, pero más importante aún, una mujer que acababa de recibir una razón poderosa, dolorosa y profundamente personal para llevar a cabo los cambios que su padre había defendido durante años. Envió un solo mensaje de texto cifrado. Fue breve y directo. Vuelo 088. Código rojo. Espérenme en la puerta. Sin fanfarria, solo Carlos Mendoza y el jefe de servicios a bordo. Tenemos un problema. El destinatario era su padre, David Salinas. El mensaje llegó a su teléfono justo cuando se sentaba para una reunión de junta. Lo leyó, y la sangre se le heló. Código rojo era su señal de emergencia, reservada para crisis personales o profesionales graves. Solo se había usado una vez antes, cuando Elena fue hospitalizada por apendicitis en Granada. Se levantó abruptamente, con el rostro serio. Caballeros, me temo que algo ha surgido. Tendremos que posponer esto. Salió de la sala de juntas, ya marcando el número de Carlos Mendoza, su severo y ferozmente leal jefe de operaciones en América del Norte. La tormenta había tocado tierra. Y el ajuste de cuentas estaba por comenzar. En el momento en que las ruedas del vuelo 88 de Orion Air tocaron la pista del Aeropuerto Internacional JFK,
se puso en marcha una cadena de eventos sutil pero significativa. Mientras el capitán Miller guiaba el Airbus A330 hacia su puerta, una serie de comunicaciones urgentes y cifradas ya chispeaban entre la torre de control del aeropuerto, el control de tierra de Orion Air y algunos ejecutivos muy importantes y muy nerviosos. Dentro de la cabina, comenzó el ritual habitual posterior al aterrizaje. Sonó el timbre, se desabrocharon los cinturones de seguridad y la gente empezó a ponerse de pie, ansiosa por escapar del tubo de metal. Pero una tensión palpable permanecía alrededor de la fila 24. Carmen Varela, que había estado escondida en la galera trasera, emergió con el rostro como una tormenta, negándose a hacer contacto visual con nadie. La voz del capitán Miller sonó por el altavoz, pero su discurso de despedida estándar sonaba forzado. Hizo un último anuncio crucial. Damas y caballeros, les pedimos que, por favor, permanezcan en sus asientos por unos momentos. Necesitamos permitir que algunos pasajeros desembarquen primero. Esto era inusual. Un murmullo bajo recorrió la cabina. La mayoría asumió que se trataba de una emergencia médica o una conexión ajustada. Carmen lanzó una mirada triunfante y cómplice hacia Elena. Claramente creía que la pasajera problemática estaba a punto de ser escoltada por la policía, un acto final y reivindicador en su retorcida narrativa. Elena permaneció sentada, con una expresión inescrutable. Vio que Clara le dirigía una mirada preocupada y le ofreció un pequeño asentimiento tranquilizador. El señor Herrera, a su lado, ya había guardado su teléfono, pero estaba listo. Ya había enviado por AirDrop. El archivo de vídeo se había subido a su almacenamiento en la nube personal para mantenerlo seguro. El puente de desembarque se acopló con un golpe sordo. La puerta de la cabina se abrió con un silbido. Sin embargo, las primeras personas en abordar no fueron agentes de la policía portuaria. Eran dos hombres con impecables trajes gris oscuro hechos a medida. El primero era Carlos Mendoza, jefe de operaciones de América del Norte de Orion Air, un hombre con reputación de tiburón corporativo, su rostro una máscara permanente de concentración intensa. El segundo era Roberto O. Peralta, jefe global de servicios a bordo, que había volado esa misma mañana desde Valencia. Ambos hombres lucían sombríos y profundamente preocupados. Pasaron junto a las cabinas de primera y clase ejecutiva, con la mirada recorriendo los números de los asientos. El capitán Miller y el supervisor de cabina los recibieron en la entrada de la sección económica, sus rostros una mezcla de confusión y aprensión. «Carlos, Roberto, ¿qué pasa?», preguntó el capitán. «Tuvimos una disputa menor con una pasajera. Lo estaba manejando yo». Carlos Mendoza levantó una mano, cortándolo. Su mirada era gélida. Su manera de manejarlo es precisamente la razón por la que estamos aquí, capitán. Hágase a un lado. Los dos ejecutivos continuaron por el pasillo, sus caros zapatos silenciosos sobre la alfombra. Los seguían dos miembros del equipo oficial de seguridad en tierra del aeropuerto. Los pasajeros observaban, completamente desconcertados. Los hombres se detuvieron en la fila 24. La expresión severa de Carlos Mendoza se desvaneció en cuanto la vio. Fue reemplazada por una de profunda preocupación y deferencia. «Señorita Salinas», dijo con voz baja y respetuosa, «¿está usted bien?». El apellido cayó en la atmósfera de la cabina como una losa de 10 toneladas. Salinas. Como en David Salinas. El CEO. El nombre estampado en el costado mismo del avión en el que estaban sentados. Una ola de comprensión, seguida de puro asombro, se extendió entre los pasajeros cercanos. Surgieron susurros. «¿Salinas?», dijo Salinas. «¿La hija del CEO?». «No puede ser». Carmen Varela, que observaba desde unas filas más atrás, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Su piel se volvió fría y húmeda. «Salinas». No podía ser. La chica con sudadera y pantalones deportivos, la chica a la que había menospreciado, acosado y agredido, era la heredera de todo el imperio de Orion Air. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Cada palabra cruel, cada gesto desdeñoso, cada onza de su prejuicio volvió corriendo a su mente, ahora reconfigurado no como una afirmación de autoridad, sino como un acto autodestructivo que acababa con su carrera y su vida. El capitán Miller parecía como si lo hubiera alcanzado un rayo. Su desescalada conforme al manual,
su apoyo a su tripulante senior, su disculpa condescendiente a Elena, lo revivió todo en su cabeza. Pero ahora lo veía a través del aterrador lente de lo que había hecho. No solo había manejado mal una queja. Había fallado a la hija del CEO. Elena miró a Carlos Mendoza. No estoy herida físicamente, Carlos. Gracias por venir. Su voz era calmada pero cargada de un peso innegable. Luego miró más allá de él, sus ojos encontraron a Carmen. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Elena no había triunfo, solo una profunda y dolorosa decepción. En los de Carmen, había puro y absoluto terror. Señorita Varela. Capitán Miller, dijo Roberto Peralta, el jefe de servicios a bordo, su voz peligrosamente suave. Entreguen inmediatamente sus credenciales de tripulación y pasaportes. Quedan suspendidos, con efecto inmediato, en espera de una investigación completa. Serán escoltados fuera de esta aeronave a una oficina segura donde brindarán sus declaraciones preliminares. No se hablen entre ustedes. No hablen con nadie. Carmen comenzó a hiperventilar. No, fue un malentendido. Ella estaba, yo pensé, tartamudeó, mientras su realidad cuidadosamente construida se hacía añicos en 1000 pedazos. Silencio, ordenó Carlos Mendoza, con una voz como un latigazo. Su preocupación anterior por Elena había desaparecido, reemplazada por una furia fría dirigida a la tripulación. El equipo de seguridad dio un paso adelante. Uno hizo un gesto a Carmen. El otro, al capitán Miller. El capitán, pálido y conmocionado, obedeció de inmediato, su profesionalismo apenas disimulando su sorpresa. Carmen, sin embargo, pareció desmoronarse. Sus piernas se doblaron levemente y se apoyó en el asiento en busca de apoyo, murmurando. Mi carrera, mis 22 años. Elena se puso de pie. Señor Herrera, dijo, volviéndose hacia el hombre a su lado. No tengo palabras para agradecerle. ¿Estaría dispuesto a proporcionar su vídeo y una declaración al señor Mendoza y al señor Peralta? El señor Herrera, aunque atónito por la revelación de la identidad de Elena, asintió con firmeza. Será un honor, señorita. La justicia debe prevalecer. Elena luego miró a Clara, que estaba de pie junto al galey, como si quisiera que la tierra la tragara. Clara, dijo Elena, con la voz suavizada, está bien. Todo lo que necesito es que les cuentes exactamente lo que viste. La verdad será suficiente. Clara miró a los poderosos ejecutivos, luego a Elena, y finalmente a la deshonrada Carmen que era escoltada fuera. Respiró hondo y asintió, con lágrimas de alivio y miedo mezclándose en sus ojos. Sí, señorita Salinas. Lo haré. Mientras Elena, Carlos y Roberto se preparaban para desembarcar, un pasajero de la fila de atrás habló. Esa azafata merecía eso. Lo que hizo fue horrible. Todos daremos declaraciones si las necesitan. Un coro de aprobación le siguió. Toda la sección se había convertido en una multitud de testigos, unidos en su repudio a las acciones de Carmen. Carlos Mendoza asintió. Gracias. Un representante de la aerolínea estará aquí para tomar sus datos de contacto. Todos serán compensados por la perturbación. Elena, flanqueada por los dos altos ejecutivos, salió del avión. No miró hacia atrás. Al entrar en el puente de embarque, se activó el flash de la cámara de un celular desde la ventana de la terminal. Alguien había visto la conmoción y reconocido a los ejecutivos. La historia ya empezaba a filtrarse. No fueron a la terminal principal, los llevaron a un salón VIP discreto reservado para personal de alto nivel y dignatarios. Dentro, esperando en un sofá de cuero lujoso, estaba su padre. David Salinas no era un hombre dado a muestras abiertas de emoción. Era un titán de la industria, conocido por su actitud imperturbable. Pero cuando vio a Elena, su rostro se suavizó con el amor y la preocupación de un padre. Se levantó y la envolvió en un abrazo. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Estoy bien, papá, susurró ella en su hombro, permitiéndose por fin sentir todo el peso de la experiencia. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Pero la aerolínea no lo está. Él se apartó, su expresión volviéndose grave. Lo sé.
He visto el informe preliminar del capitán y los mensajes frenéticos de Carlos. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora, Elena relató todo el vuelo, desde el primer comentario sarcástico sobre su bolso hasta el acto final y violento de arrancarle el pañuelo. Fue clara, concisa e implacable. Presentó sus notas detalladas, las que había escrito en el avión. David Salinas escuchó en silencio, su ira era una fuerza palpable en la sala. Era una furia silenciosa y fría, mucho más aterradora que cualquier grito. Cuando terminó, permaneció en silencio un largo momento. La podredumbre sistémica es más profunda de lo que pensaba, dijo finalmente. Carmen Varela es un síntoma. La enfermedad es una cultura que permitió que se pudriera durante 22 años. El hecho de que el capitán no viera un claro caso de agresión por lo que era, eso es un fracaso institucional. Miró a su hija, a la fuerza en sus ojos que reflejaba la suya propia. Esto no se trata solo de despedir a una azafata y a un capitán. Este es un momento decisivo para Orion Air. Aquí es donde o nos convertimos en otro ejemplo de advertencia corporativa, o lo quemamos todo y lo reconstruimos correctamente. Justo en ese momento, Carlos Mendoza volvió a entrar al salón, su teléfono en la mano, el rostro pálido. David, dijo, tenemos un problema. El vídeo del señor Herrera, alguien debió enviarlo a un agregador de noticias. Está en línea. Ya tiene 50,000 visitas. El título es, Azafata de Orion Air ataca violentamente a pasajero negro, . David Salinas no se inmutó. Miró a Elena y luego de nuevo a Carlos. Bien, dijo, con una voz helada. Que lo vean. Que el mundo vea quiénes fuimos, porque estoy a punto de mostrarles en quiénes nos vamos a convertir. Llama a nuestro equipo de relaciones públicas. Llama a nuestro equipo legal. Voy a convocar una rueda de prensa de emergencia para mañana por la mañana. Y mi hija, dijo, colocando una mano orgullosa sobre el hombro de Elena, va a estar justo allí conmigo. El karma duro había comenzado. No venía solo por Carmen Varela. Venía por toda la aerolínea. El vídeo era un incendio, grabado por la mano firme del señor Herrera. Era crudo, innegable y absolutamente condenatorio. Capturaba el veneno en la voz de Carmen, la absurda acusación de que estaba escondiendo algo, la firme pero tranquila negativa de Elena, y el desgarrador y violento tirón del pañuelo. Duraba menos de 60 segundos, pero eran 60 segundos de puro veneno corporativo. Para cuando salió el sol sobre Barcelona, el vídeo no solo se había hecho viral. Era un fenómeno global. Almohadilla Orion Air Assault, almohadilla Justicia para Elena y almohadilla Despidan a Carmen. Varela eran tendencia mundial. Medios de comunicación desde CNN hasta la BBC lo habían recogido, reproduciendo el clip en bucle. La imagen meticulosamente construida de Orion como un servicio premium y amigable estaba siendo incendiada en tiempo real. La declaración inicial de Orion Air, un texto apresurado lleno de jerga corporativa sobre investigar el incidente y tomarse el asunto en serio, fue destrozada por el público. Se consideró débil, insuficiente e insultante. Las acciones de la empresa, cuando abrió el mercado, se desplomaron un 9% en la primera hora de operaciones, una pérdida de más de $400 millones en valor de mercado. Dentro de la sede corporativa de Orion, reinaba el caos. El departamento legal estaba inundado de llamadas, el equipo de relaciones públicas estaba en plena crisis. Patrocinadores y socios corporativos amenazaban con rescindir sus contratos. Mientras la corporación tambaleaba, el ajuste de cuentas personal para Carmen Varela y la capitana Miller fue rápido y brutal. La entrevista de Carmen, realizada en una sala estéril y sin ventanas en las oficinas corporativas de JFK, fue un desastre. Entró con un sentido equivocado de desafío, aún aferrada a la creencia de que sus 22 años de servicio la protegerían. Fue recibida por Carlos Mendoza, Roberto O. Peralta y un abogado senior con rostro imperturbable del equipo legal de la aerolínea. Comenzó con sus mentiras ensayadas, la pasajera estaba alterada y no cumplía, yo seguía los protocolos de seguridad, ella se volvió agresiva. El abogado simplemente deslizó una tableta por la mesa. Señorita Varela, esto es una grabación del incidente. También tenemos declaraciones juradas y notarizadas de otros 9 pasajeros y 2 de sus compañeros de tripulación, incluida la señorita Clara Jensen, ¿le gustaría modificar su declaración? Carmen vio el vídeo.
Vio su propio rostro, deformado por una rabia que apenas reconocía. Escuchó su propia voz, chillona y llena de odio. Vio los jadeos de los pasajeros, el asombro en el rostro de Elena. La base de su autoengaño se derrumbó. Empezó a llorar, no lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Le he dado mi vida a esta empresa. 22 años. He tenido un expediente perfecto. Un error, un mal día, un error, Roberto O. Peralta intervino, con la voz cargada de desprecio. Nuestra revisión preliminar de su expediente muestra 17 quejas informales de pasajeros en los últimos 5 años, todas por comportamiento grosero y agresivo. Todas fueron encubiertas por su supervisor anterior, que desde entonces fue despedido. Su expediente perfecto es una mentira. Su mal día fue simplemente el día en que la atraparon. El golpe final fue el testimonio de Clara. La joven asistente de vuelo, hablando con los investigadores con el aliento tranquilo de Elena aún fresco en su mente, detalló no solo la agresión, sino meses de acoso, microagresiones constantes y el ambiente tóxico que Carmen había cultivado. Era la voz de cada empleado junior que alguna vez había temido a un tirano senior. Carmen Varela fue despedida por mala conducta grave, con efecto inmediato. Su indemnización fue anulada. Su pensión quedó congelada a la espera de una revisión legal. Se colocó una nota en su expediente permanente que efectivamente la incluiría en una lista negra para volver a trabajar en una aerolínea importante. Mientras seguridad la escoltaba fuera del edificio, era una mujer rota, pero no arrepentida. Era una víctima a sus propios ojos, destruida por un mundo que, según creía, había conspirado en su contra. El destino del capitán Miller fue diferente, pero no menos severo en términos profesionales. Su entrevista fue un asunto solemne. No mintió, pero intentó justificar sus acciones a través del lente del protocolo. Mi prioridad era la seguridad del vuelo y la desescalada. Recibí información falsa de un miembro senior de la tripulación en quien confiaba. Su prioridad, capitán, dijo el abogado con frialdad, es la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros. Presenció un posible crimen de odio y lo trató como un inconveniente de servicio al cliente. No protegió a la víctima. No investigó adecuadamente. Se puso del lado de la agresora. Eso no es un fallo de protocolo. Es un fallo de juicio. El capitán Miller no fue despedido. Despedir a un piloto senior con un historial de vuelo ejemplar habría sido difícil y legalmente complicado. En su lugar, fue suspendido indefinidamente. Fue despojado de su rango de capitán y degradado. Para volver a volar con Orion Air, tendría que pasar por un programa de readiestramiento sin paga de 6 meses, que incluiría cursos extensivos sobre desescalada, sensibilidad cultural, prejuicio implícito y resolución de conflictos. Fue una humillante caída en desgracia, un mensaje para todos los demás pilotos de la flota. Que mirar hacia otro lado ya no era una opción. Pero el verdadero karma, el karma duro, no se trataba solo de 2 empleados. Se trataba de toda la corporación. Y David Salinas estaba a punto de ser su instrumento. A la mañana siguiente, se presentó ante un muro de cámaras en la conferencia de prensa anunciada. La sala estaba llena. No estaba flanqueado por abogados ni responsables de relaciones públicas. Estaba flanqueado por su hija, Elena. Elena ya no era la estudiante anónima. Estaba vestida con un traje de negocios elegante y definido, su trenza recogida en un moño estilizado. No llevaba pañuelo en la cabeza. Su presencia era una declaración poderosa y silenciosa. David Salinas se acercó al micrófono. Se le veía cansado, pero sus ojos ardían con intensidad. Buenos días, comenzó, con voz firme. Ayer, en uno de nuestros vuelos, una pasajera fue víctima de una agresión horrible e injustificada por parte de un miembro de nuestra tripulación. Esa pasajera era mi hija. Un murmullo y destellos de cámaras recorrieron la sala. Pero ese hecho es irrelevante, continuó, elevando la voz. Ella no debería tener que ser mi hija para ser tratada con dignidad humana básica. El uniforme de un empleado de Orion Air no es una licencia para el fanatismo. El asiento en nuestro avión no es un escenario para el abuso. Fallamos. Yo fallé. Nuestra cultura falló.
Y por eso, ofrezco mi más profunda, sincera e incondicional disculpa a Elena, y a cada pasajero que alguna vez se haya sentido no bienvenido o inseguro por parte de nuestro personal. Luego expuso el huracán de consecuencias. Con efecto inmediato, Carmen Varela ha sido despedida. El capitán Miller ha sido suspendido y degradado. Pero esto no es suficiente. No se trata de una o dos manzanas podridas. Se trata de todo el huerto. Anunció la iniciativa Elena, una reforma total de barra inversa $10 millones de la cultura corporativa de Orion Air. Primero, los 15,000 empleados globales, desde los encargados de equipaje hasta los miembros del directorio, deberán completar un nuevo programa obligatorio y riguroso de formación en DEI, diversidad, equidad e inclusión, diseñado por expertos líderes. Segundo, se establecerá una nueva junta independiente de revisión de quejas civiles, dando a los pasajeros un canal directo y poderoso para reportar mala conducta, con verdadero poder investigativo. Tercero, se implementará una política de tolerancia cero para la discriminación y el acoso, con la suspensión inmediata como sanción mínima. Cuarto, anunció la creación de un nuevo puesto ejecutivo, director/diagonal de Cultura y Experiencia. Esta persona reportará directamente al CEO y tendrá el poder de implementar cambios sistémicos en toda la empresa. Entonces llegó el giro final. La Junta ha aprobado mi recomendación para este nuevo cargo, dijo David, con la voz llena de orgullo. La primera directora de Cultura y Experiencia de Orion será la mujer que inspiró este cambio. La mujer que mostró gracia y fortaleza frente a la fealdad. Y la mujer que entiende mejor que nadie lo que nuestros clientes merecen, mi hija, Salinas. Se hizo a un lado y le cedió el podio a Elena. Ella miró al mar de rostros, su mirada firme. Lo que me pasó no fue único, comenzó, con la voz clara y firme. Solo fue visiblemente único. Mi objetivo no es el castigo. Es la prevención. Mi misión es ayudar a construir una aerolínea donde todos, de cualquier raza, religión y origen, se sientan no solo seguros, sino verdaderamente bienvenidos. Donde un pañuelo en la cabeza no sea visto como una amenaza, sino como lo que es, un pedazo de tela, o un símbolo de fe, o una parte de la hermosa identidad de una persona. El trabajo será duro. Será incómodo. Pero es necesario. Y empieza hoy. La conferencia de prensa fue una jugada maestra. Transformó un desastre de relaciones públicas en una historia de responsabilidad y redención. Fue honesta, brutal y esperanzadora. El ciclo de noticias cambió de atacar a la aerolínea a elogiar cautelosamente su respuesta. Las acciones, que habían estado en caída libre, comenzaron a estabilizarse. El karma había llegado. Fue rápido para Carmen, humillante para el capitán y transformador para toda la compañía. No se trataba solo de perder un empleo. Se trataba de una poderosa corporación siendo llevada de rodillas y obligada a confrontar el veneno en sus propias venas, todo porque una empleada eligió desatar su prejuicio contra la joven equivocada, en el día equivocado. 8 meses habían pasado desde el día en que el mundo conoció a Elena Salinas. 8 meses desde que Orión fue empujada al borde de un acantilado y forzada a mirar dentro del abismo que había creado. Para un extraño, los cambios podrían parecer sutiles. Pero para los empleados de la aerolínea. 2 semanas después de la conferencia de prensa, el ambiente en la sede de Orion Air había cambiado. Las paredes seguían pintadas del mismo tono beige, y el café en la sala de descanso aún sabía a cartón, pero algo invisible había cambiado. La gente hablaba con más cuidado, escuchaba un poco más. Había menos susurros y más conversaciones abiertas. En la cafetería de empleados, un espacio amplio y soleado con vista a la ciudad, 4 auxiliares de vuelo se reunían alrededor de una mesa en la esquina, con las bandejas frente a ellos, intactas. Pensé que solo iban a hablar mucho y no hacer nada, dijo Hannah, una miembro senior de la tripulación con 18 años en la empresa. Revolvía su sopa, sin realmente comer. Pero entonces Carmen desapareció. Así, de un día para otro. Y ahora esta gente de la CCB realmente está vigilando. A su lado, Marcus, un auxiliar más nuevo que alguna vez fue sancionado por Carmen por lucir demasiado serio, soltó una breve risa. Honestamente, no lo creía hasta que empezaron a llegar los correos. Horarios de readiestramiento. Encuestas. Un número al que llamar si alguna vez nos ponen en una mala situación. Sí, dijo Delila,
en voz baja. Había estado trabajando vuelos desde Houston y llevaba el cabello recogido en un moño ordenado. ¿Pero, realmente cambia algo? Quiero decir, ¿qué pasa la próxima vez que alguien te chasquea los dedos o se niega a hablar contigo por tu acento? Hubo una pausa. Al otro lado de la mesa estaba Jorge, un auxiliar puertorriqueño de hombros anchos con una risa fuerte y un encanto natural que los pasajeros adoraban. Pero ahora, estaba callado, con el rostro serio. Cambia cuando suficientes de nosotros dejamos de fingir que no nos molesta. Cuando dejamos de pedir disculpas por ser tratados como si fuéramos menos. Delila lo miró, escéptica. Más fácil decirlo que hacerlo. Es verdad, asintió Jorge. Pero empieza por no estar solos. Míranos. Todos estamos aquí. Hablando de esto. Eso no pasaba antes. En una mesa cercana, otra conversación se desarrollaba. Rachel, una oficial de comunicaciones corporativas, comía con dos miembros del comité de DEI. Tenían carpetas frente a ellos, impresiones de sesiones recientes de escucha y formularios de retroalimentación. No esperaba que viniera tanta gente, admitió Rachel, hojeando sus notas. La sesión en Newark tuvo que moverse a una sala más grande. Y la gente realmente habló. Es porque ahora saben que alguien los escucha, dijo James, un representante mayor y calmado que ayudó a diseñar parte de la iniciativa Elena. Y por una vez, hay consecuencias cuando no los escuchan. La tercera mujer, Naila, que llevaba una blusa verde brillante y un aro dorado en la nariz, sonrió. Todavía no puedo creer que Elena aceptara ese cargo. Sea hija del CEO o no, es su expresión. Lo está manejando, dijo Rachel. Se presenta a todas las reuniones de políticas, hace preguntas que nadie más se atreve a hacer. No es solo un símbolo. Está haciendo el trabajo. Al otro lado de la cafetería, un piloto mayor estaba de pie junto a la máquina expendedora, escuchando. Su nombre era el capitán Dalton, 61 años, cerca de la jubilación, y conocido por ser a la antigua. Observaba las mesas llenas de empleados jóvenes conversando y tomó un sorbo de su termo. Un piloto más joven pasó junto a él, la teniente Ann Lee, una de las nuevas contrataciones, y le dio un saludo cortés. Buenos días, señor. Dalton respondió con un leve asentimiento, luego dudó. Teniente, dijo. ¿Vuelas el 880 mañana? Sí. Desde O'Hare. Asintió de nuevo, y luego dijo algo que no había dicho en años. Vuela segura. Y, si tu capitán da problemas, repórtalo. Ahora tienes respaldo. Ann se detuvo, sorprendida. Gracias, señor. Lo haré. Dalton se alejó, murmurando para sí mismo. Los tiempos están cambiando. Ya era hora, carajo. De vuelta en la sala de descanso, una alerta de correo electrónico sonó en los teléfonos de todos. Un nuevo mensaje de la empresa. Pulsación cultural, semana 1 hablemos. Dentro había un breve vídeo de la misma Elena. Sin equipo de producción. Solo ella, sentada en un escritorio, con una camisa sencilla y un blazer. Hola a todos, comenzó. Esta semana, escuchamos historias de un agente de puerta en Dallas, un mecánico en Oakland y un líder de tripulación en Miami. Algunas fueron desgarradoras. Algunas esperanzadoras. Todas honestas. Por favor, sigan hablándonos. Estamos escuchando. El cambio toma tiempo, pero está sucediendo. Juntos, estamos construyendo algo mejor. La gente lo vio en silencio. Algunos pusieron los ojos en blanco. Algunos asintieron en silencio. Pero había algo innegable, la conversación ya no ocurría a puertas cerradas. Y eso significaba algo. El aire mismo que respiraban había cambiado. La nueva normalidad se mostró plenamente durante la sesión informativa previa al vuelo 212, una salida matutina de JFK a San Francisco. La supervisora de cabina estaba de pie ante su equipo de 6 auxiliares de vuelo, con una expresión cálida pero enfocada. Era Clara Jensen. Tras el escándalo, su valentía y testimonio claro habían sido reconocidos, ascendida rápidamente a través del entrenamiento de liderazgo, impregnada de los principios del proyecto Nightingale. Ahora,
a los 26 años, era una de las supervisoras más jóvenes de la flota. Era un símbolo viviente de la nueva Orion Air. Muy bien, equipo, comenzó Clara, con la mirada escaneando los rostros frente a ella. Nuestros puntajes PDS de la última rotación fueron excelentes. Los comentarios de los pasajeros destacaron nuestro servicio proactivo en la fila 34 con la pasajera ansiosa. Gran trabajo, María. Eso es exactamente lo que buscamos. Tocó una pantalla que mostraba el manifiesto de vuelo. Hoy tenemos 2 menores no acompañados, un pasajero en 12C con una alergia severa a los frutos secos, y una familia de 5 que conecta a Seúl. Asegurémonos de anticiparnos a sus necesidades. Recuerden el principio central de Nightingale, no solo brindamos un servicio, nos hacemos cargo del cuidado de cada persona que cruza esa puerta. Hagamos un gran vuelo. Había una nueva energía en estas reuniones. El miedo que Carmen Varela alguna vez impuso fue reemplazado por un sentido de propósito compartido. Sin embargo, no todos los corazones y mentes habían sido ganados. De pie al fondo del grupo estaba Gary, un auxiliar de vuelo con 25 años de servicio. Su postura estaba perpetuamente encorvada en un estado de cinismo cansado. Para él, todo esto era una farsa performativa. Más tarde, en la galera durante el vuelo tranquilo, acorraló a un asistente más joven llamado Ben. «¿Puedes creer esto?», murmuró Gary, puliendo vigorosamente una cafetera. Puntajes PDS. Hacernos cargo de su cuidado. No somos trabajadores sociales, ni estamos aquí para servir bebidas y asegurarnos de que no habrán la salida de emergencia. Todo este caminar sobre cáscaras de huevo. Extraño los viejos tiempos cuando podías decirle a alguien que se sentara y se callara sin tener que hacer 3 informes sobre su bienestar emocional. Ben, un graduado de la primera ola del proyecto Nightingale, se movió incómodo. No lo sé, Gary. Creo que ahora está mejor. La gente parece más feliz. Nosotros parecemos menos estresados. ¿Más felices?, se burló Gary. Estamos aterrorizados. Una palabra equivocada y te llaman ante esa junta civil. Tonterías. Es una cacería de brujas. Solo recuerda, chico, esta aerolínea se preocupa por una sola cosa, el dinero. Todo este rollo de dignidad durará hasta que un cliente de alto perfil se queje. Entonces verás que tan rápido tiran el nuevo reglamento por la ventana. El cinismo de Gary estaba a punto de ser puesto a prueba definitiva. El incidente comenzó, como suele suceder, con una muestra silenciosa de arrogancia. En el asiento 2A de la cabina de primera clase se encontraba el señor Alistair Delgado, un magnate de capital privado con un temperamento notoriamente corto y el estatus diamante más alto de Orion Air. Era un pasajero con más de 1 millón de millas que trataba a la aerolínea como su servicio personal de carruaje. Estaba siendo atendido por un nuevo auxiliar de vuelo llamado Carlos G., un joven brillante y sincero de Japón que hablaba un inglés preciso, aunque ligeramente acentuado. El señor Delgado había pedido un whisky escocés de malta específico que, lamentablemente, no se había incluido en el vuelo. Lo siento mucho, señor, dijo Carlos G., haciendo una leve reverencia. Parece que no contamos con esa marca en particular hoy. Tenemos Glenlivet 18 o Macallan. Delgado agitó la mano con desdén, sin siquiera mirarlo. Esto es inaceptable. Vuelo en esta ruta cada semana. Ustedes saben lo que bebo. ¿Es tan difícil o es que no entiendes? ¿Puedes conseguirme a alguien que hable inglés de verdad? La puya, lanzada con fría condescendencia, golpeó a Carlos G. como un golpe físico. Se quedó congelado, con el rostro enrojecido por la humillación. Clara, que había estado supervisando la cabina de primera clase, presenció todo el intercambio. El antiguo protocolo de Orion Air habría sido claro: disculparse profusamente con el señor Delgado, reprender al auxiliar de vuelo por no anticipar las necesidades del pasajero y ofrecer una montaña de champaña gratis y millas aéreas. Gary, que trabajaba en la galera de primera clase, vio la expresión en el rostro de Clara y negó con la cabeza casi imperceptiblemente, pronunciando las palabras: déjalo pasar. Pero Clara no era producto de la vieja Orion. Recordaba la sensación de impotencia al ver a Carmen Varela aterrorizarlo. No permitiría que eso ocurriera bajo su supervisión. Caminó con calma hasta el asiento del señor Delgado. Señor, comenzó, con voz firme y profesional, mi nombre es Clara.
Soy la supervisora de este vuelo. Entiendo que está decepcionado por la selección de bebidas. Sin embargo, mi compañero habla inglés perfectamente y es un miembro valioso de nuestra tripulación. El lenguaje irrespetuoso hacia nuestro personal no será tolerado en Orion Air. Delgado la miró boquiabierto, como si ella lo hubiera abofeteado. ¿Me acaba de dar una lección?, farfulló. Soy un miembro diamante. Gasto más en esta aerolínea en un mes de lo que usted gana en un año. No necesito una clase de etiqueta de parte de una camarera. Quiero su nombre y número de empleada. Con suerte, estará trabajando en un vuelo regional a Buffalo la próxima semana. Mi nombre es Clara Jensen, respondió ella, con el corazón latiéndole con fuerza pero la voz firme, y según la Carta de Derechos de Pasajeros y Tripulación, que está en el bolsillo de su asiento, crear un ambiente hostil para la tripulación u otros pasajeros es motivo de advertencia formal. Disfrute su vuelo. Se dio la vuelta y se alejó, dándole a Karlovsky una mirada de apoyo al pasar. Gary observó desde la galera, con los ojos abiertos por una mezcla de terror e incredulidad. El desafío había sido lanzado. Dentro de una hora después del aterrizaje, Alistair Delgado había presentado una furiosa queja de varias páginas exigiendo la destitución inmediata de Clara por insubordinación y falta de respeto sin precedentes. La queja fue marcada automáticamente y enviada directamente a la Junta de Revisión de Quejas Civiles. La CCB se reunió el martes siguiente. La sala estaba tranquila y seria. El juez retirado, juez Miller Thompson, presidía. El señor Herrera, defensor de los derechos de los pasajeros, revisó el expediente con una expresión grave. Tenían el informe de Clara, una declaración de Karlovsky, y un correo electrónico corroborante de una mujer en el asiento 3B que había escuchado el intercambio. Revisemos el archivo del señor Delgado, dijo el juez Miller Thompson. El archivo fue revelador. En la última década, Delgado había sido objeto de 12 quejas similares por parte de miembros de la tripulación, citando abuso verbal, condescendencia y exigencias de trato especial. En todos y cada uno de los casos, la aerolínea se había puesto de su parte, emitiendo disculpas y otorgando millas de bonificación, mientras que los empleados recibían una nota en su expediente para brindar un servicio más atento. El señor Herrera levantó la vista del informe. Esta es precisamente la podredumbre que la iniciativa Elena fue diseñada para eliminar, dijo. Durante años, hemos permitido el comportamiento abusivo de este hombre por su estatus. La pregunta que tenemos ante nosotros es simple: ¿se aplican nuestras nuevas reglas a todos, o solo a quienes viajan en clase económica? La decisión fue unánime. 2 días después, ocurrieron 2 cosas. Primero, Clara recibió una llamada personal de Elena Salinas. Clara, dijo la voz de Elena al teléfono, cálida y orgullosa, acabo de leer el informe de la CCB. Quería llamarte personalmente y darte las gracias. Fuiste valiente, profesional, y encarnaste todo lo que queremos que esta aerolínea sea. Gracias por proteger a tu equipo. La segunda cosa fue una carta registrada enviada a la oficina de Alistair Delgado en Park Avenue. Se le informó que, tras una revisión completa de su queja y su historial con la aerolínea, la CCB había exonerado completamente a la señorita Jensen. Además, debido a su violación de la Carta de Derechos, su estatus de nivel diamante fue suspendido por 1 año. El estatus elite en Orion Air, concluía la carta, es un privilegio construido sobre el respeto mutuo. No es un escudo para el abuso. La noticia de la decisión de la Junta se propagó como un rayo por la red interna de la aerolínea. Por primera vez, la tripulación vio que las nuevas reglas tenían peso. Vieron que la administración los defendería, incluso si eso significaba perder a un cliente adinerado. Gary, al escuchar la noticia en una sala de reuniones, permaneció completamente en silencio. La armadura cínica que había llevado durante años había sido perforada. La aerolínea había elegido a su gente por encima de una cuenta millonaria. Esa misma semana, el capitán Frank Miller se preparaba para su primer vuelo de regreso en el asiento del capitán. Sus 6 meses de reentrenamiento estaban completos. Era un hombre cambiado, más tranquilo, más observador, más humilde. Su primer oficial para el vuelo era una joven afroamericana aguda llamada Maya. La saludó con una sonrisa genuina y escuchó atentamente durante su informe. Mientras se preparaban para el despegue, el capitán Miller tomó el micrófono para el anuncio de bienvenida. Repasó la información estándar: duración del vuelo,
clima, y luego hizo una pausa. Y finalmente, dijo, con una voz que resonaba con una nueva y tranquila autoridad que antes no tenía, quiero agradecerles por volar con nosotros. Nuestro objetivo compartido es llevarlos a su destino de manera segura y puntual, en un ambiente de respeto mutuo para todos a bordo. Gracias por ayudarnos a crear ese espacio juntos. Apagó el micrófono. En el zumbido silencioso de la cabina, miró hacia la vasta extensión del cielo. Era la misma vista que había tenido durante 25 años, pero hoy, por primera vez, el horizonte se sentía verdaderamente claro. Los ecos del pasado se desvanecían, reemplazados por el zumbido constante y prometedor de una nueva evolución. Entonces, ¿cuál es la lección definitiva de la historia de Elena Salinas y Orión? Es que el karma, cuando realmente llega, no se trata solo de un momento de venganza. El karma duro es una ola gigante de cambio. No se trató solo de que una auxiliar de vuelo odiosa perdiera su trabajo, se trató de que la cultura tóxica que la protegió durante 2 décadas fue expuesta y desmantelada. No se trató solo de que un capitán fuera degradado, se trató de que todo un sistema fue forzado a reaprender su definición de deber y cuidado. La historia del vuelo 88 nos recuerda que la dignidad de una sola persona nunca es algo pequeño, y que el verdadero poder no reside en un uniforme o un título, sino en el valor para exigir responsabilidad. Un solo acto de prejuicio, nacido de la ignorancia, condujo a una revolución corporativa. Si crees que la responsabilidad no es negociable y que todos merecen ser tratados con respeto, presiona ese botón de me gusta, comparte esta historia con alguien que necesita escucharla, y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de justicia y karma servido. ¿Qué opinaste de la respuesta de la directora general? Cuéntanos en los comentarios.